Bienvenidas a Mujeres que Mueven Montañas, el espacio donde amplificamos las voces de mujeres que con amor y valentía están transformando sus vidas y las de muchas más. Hoy nos acompaña Melanie Leiva Saprissa, una mujer que está abriendo caminos como la primera mujer gerente general en una compañía de seguros de Guatemala. Además, es esposa, madre y una líder que impulsa la equidad de género y el empoderamiento femenino. Melanie, te agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo, por acompañarnos hoy. Tengo muchas ganas de saber muchas cosas de ti, así que prepárate. No, muchísimas gracias, Andrea. La verdad que súper contenta de poder estar en este espacio, muy agradecida por la invitación. Realmente creo que estos espacios son fundamentales en nuestra sociedad, ¿verdad? Para poder contar nuestras historias, para poder compartir experiencias y pues de alguna manera que podamos nosotros impactar en la vida de otras mujeres, ¿verdad? Contando un poquito nuestras historias y pudiendo pues compartir en estos espacios. Así que súper agradecida de estar acá. Ay, te agradezco totalmente. Y mira, hace no mucho estaba viendo una estadística que Sí, mujeres CEO en Latinoamérica solo ascendía al 4%. sí, Y en nuestra sociedad, en Guatemala, en Centroamérica, todavía tenemos mucho espacio de oportunidad claro. para que las mujeres, primero, nos la creamos. Sí, Y eso creo que es fundamental porque yo sé que los sistemas y la cultura es algo que va a tardar en cambiar. claro. Pero si nosotros ya tenemos la semillita de yo podría alguna vez Ujú, ser CEO, ser gerente general, sí, ¿sabes? Con eso empieza todo. Y con eso empieza claro, también la voluntad de querer contribuir al cambio. Así que yo claro. agradezco mucho tu labor porque eres un ejemplo y también desde el Gracias. espacio en donde estás ayudando a otras mujeres para que también se la crean. Claro. Sé que tienes una hija y ya me vas a Sí, contar también más sí. de ese rol como mamá de Sofía y Rafita. de Rafita. Ajá. Pero quisiera comenzar tal vez contándome cómo fue tu infancia, cuáles fueron esas experiencias que alguna vez te dijeron, yo podría estar ahí también. Sí, sí. Bueno, pues sí, la verdad es que ampliando un poquito sobre lo que tú decías de estas estadísticas, a veces preocupa, ¿verdad? Como que pensar qué es lo que pasa en nuestras sociedades que no vemos que crezca al nivel que quisiéramos, pues que estos puestos de liderazgo sean ocupados por más mujeres. Y es un poco el sistema, un poco la cultura, un poco lo que tú decías. Pero creo que todo nace fundamentalmente en nosotras mismas, en justamente lo que tú acabas de mencionar, de creérnosla nosotros, ¿verdad? De atrevernos a soñar, de pensar en grande, de también prepararnos para hacer eso. Y digamos, yo desde muy pequeña, digamos, uno a veces piensa en los atributos que uno tiene, ¿verdad? Y esas habilidades con las que nacemos. Y muchas veces o nos han llevado o nosotros mismos nos enfocamos más en trabajar nuestras debilidades que realmente trabajar más en nuestras fortalezas, que son esas herramientas clave pues, que la vida nos da. Y algo con lo que yo nací desde muy pequeña me di cuenta que lo tenía era el tema de determinación, ¿verdad? Tuve varias oportunidades que ahí te voy a ir contando de pequeña en los que me di cuenta que yo era una mujer determinada. Y darme cuenta de eso a una pequeña edad me hizo entonces entender que yo tenía un propósito grande, ¿verdad? Un poco de mi infancia relacionada a seguros, pues mi papá toda su vida ha trabajado en tema de seguros. Hace poco platicábamos que lleva casi 35, 40 años de estar en la industria. Y yo recuerdo desde muy pequeña a veces acompañarlo pues o a la oficina o a un evento que él hacía. Y yo miraba tan aspiracional su rol, la industria, que yo desde pequeña me preguntaban qué querés ser cuando seas grande o a qué te querés dedicar y yo jugaba pues que yo me dedicaba a trabajar en la industria de seguros. Entonces tener como que ese sueño desde muy pequeña creo que siempre me hizo tener como esa claridad de trabajar en el presente en algo que yo aspiraba en el futuro. Ujú. ¿Verdad? Entonces así fue como yo crecí mucho en esta industria que quiero mucho, que me apasiona muchísimo y creo que eso también es fundamental, ¿verdad? Que nosotros busquemos una carrera o que nos dediquemos a algo que realmente nos guste y que nos apasione para que realmente lo hagamos de una manera natural, auténtica y lo disfrutemos, ¿verdad? Porque a veces la palabra trabajo suena, valga la redundancia, como trabajoso, pero realmente nuestro trabajo o nuestra profesión tiene que ser algo que a nosotros nos motive, nos apasione y nos haga pues levantarnos cada mañana con esa ilusión de poder hacerlo mejor. Totalmente. Y mencionaste determinación. Sí, Y antes de comenzar la entrevista, tú me hablabas de tu mamá. sí, Y me gustaría que me contaras qué papel jugó ella en esta sí, característica que tú tienes, sí. que te ha llevado tan lejos. Importantísimo. La verdad que el rol de mi mamá, bueno,
Sinceramente, en general, yo tuve una muy buena infancia. La verdad es que tuve la fortuna, sé que no todas las personas tienen esa oportunidad de tener una infancia en donde crecí rodeada de mucho amor. Yo tengo 2 hermanos, tengo un hermano mayor y un hermano menor. Del lado de mi mamá soy la única prima, digamos, solo tengo primos. Entonces siempre estuve como en un círculo rodeada de hombres, pero siempre tuve mi espacio y mi lugar. Siempre fui muy valorada y en gran parte eso fue mi mamá. Mi mamá siempre hizo que yo tuviera un lugar especial. Siempre ella a la fecha, pues, ¿verdad? Es una persona muy amorosa conmigo, que siempre creyó mucho en mí, en mis sueños, en mi educación. Y algo importante también y relevante de mi niñez es que yo bailé ballet por 25 años. Desde los 4 años bailé y realmente fue algo para mí que cambió mucho mi vida en muchos aspectos y conforme he ido creciendo, cada vez le he dado más valor a lo que el ballet fue para mí. Y una pieza fundamental para que yo tuviera esa carrera artística, digamos, fue mi mamá, ¿verdad? Muchos años, pues a ciertas edades yo decía, mamá, ya el ballet no es para mí, me quiero dedicar a otra cosa, más moderno o algo. Y ella fue muy perseverante conmigo en que yo no me rindiera, en que cuando las cosas se ponían difíciles, entonces era cuando tenías que sacar tu mejor versión, en que en esos momentos de crisis o de decepción que pueden existir en este tipo de hobbies, digamos, o de deportes que podamos practicar, es cuando te vas a demostrar a ti misma de qué es lo que estás hecha y lo que puedes llegar a ser. Entonces el hecho que ella fuera como tan perseverante conmigo en ese sentido se lo voy a agradecer siempre, porque eso hizo pues que yo en vez de bailar 10 años o 15 años, pues lo hiciera por 25 años y siempre fue, y me hizo sentir lo orgullosa que ella estaba de mí, ¿verdad? Entonces eso fue muy valioso para mí. A la fecha yo la molesto que la llamo 15 veces al día, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué almorzaste? Porque es una gran confidente, escucha muy bien y la verdad que es un pilar fundamental en nuestra familia. Qué lindo. Sí. Y hablábamos de verdad antes de cómo como madres tenemos el papel, bueno, de educar a nuestros hijos, Sí. pero que es increíble que más que palabras, ellos lo que ven son ejemplos y cómo nos imitan. Sí. Entonces, me parece muy interesante que dices que eres una persona determinada, que quiere decir también perseverante, Sí. pero eso fue lo que tu mamá fue contigo en el caso del ballet, que no te dejaba desistir y de seguir adelante. Totalmente. Y al mismo tiempo como un buen contraste, porque digamos, pues mi mamá ha sido ama de casa por muchos años y ha apoyado mucho a mi papá. Entonces ver para mí ese contraste en donde hay un tema profesional que admiro y que aspiro tener, pero al mismo tiempo una mamá muy amorosa que te enseña a ti como mujer cómo vas a hacer el día de mañana con tus hijos, que tiene como esa parte de consentir mucho a mi papá, pero una mujer muy fuerte también. Entonces creo que ha sido un contraste que para mí ha sido valioso y que lo mínimo que yo puedo hacer pues es reconocérselos y que sea para ellos también una paternidad y una maternidad gratificante el hecho que yo sea su hija, ¿verdad? Entonces definitivamente me siento pues muy agradecida por eso. Ay, qué lindo. Y sabes que de verdad cuando dices es ama de casa, tal vez antes porque la mayoría de mujeres eran Sí. amas de casa, no se entendía Sí. el valor que eso tiene. Sí. Hoy en día que somos profesionales, que tal vez somos emprendedoras o Sí. que estamos dirigiendo un equipo y además somos mamás, Sí. es cuando nos damos cuenta de el trabajo, lo difícil que es Sí. sostener un hogar, Un hogar. estar bien emocionalmente para tus hijos, educarlos, estar básicamente invirtiendo la gran mayoría de tu tiempo para que estas personitas crezcan con Sí. los mejores valores, con las Total. mejores condiciones para poder triunfar, Sí. como te pasó a ti. Sí. Entonces, de verdad, wow, hoy nos damos cuenta del valor que eso tiene y creo que no solo es admirable, puede ser de que cada vez más se vaya volviendo un lujo. Claro, ¿No? al final sí es un lujo y creo que nosotras mismas, conforme las generaciones van pasando, cada vez somos más exigentes con nosotras mismas también de tratar de tener como ese perfeccionismo en los diferentes roles que ejecutamos y realmente también tenemos que ser benevolentes con nosotras mismas, ¿verdad? De que está bien a veces fallar, está bien si a veces pues yo emocionalmente hoy no fue mi mejor día o realmente estoy cansada o incluso a veces atrevernos a darnos un espacio para nosotras mismas, ¿verdad? Que eso también tiene que ser algo que tenemos que priorizar, porque yo soy de la creencia que si estás bien tú, te sentís bien contigo misma, pues también eso es lo que tenés que dar para los demás. Pero a veces perdemos un poco esa perspectiva o tiempo para nosotras mismas porque
porque tengo este rol, tengo este otro rol, y ¿dónde quedo yo? ¿Verdad? Entonces también es importante que nosotros le dediquemos tiempo a cuidar de nosotras. Y me encanta que tengamos este espacio, Melanie, porque yo sé que hay muchas mujeres que aspiran crecer mucho en su carrera, Sí. pero que si no es que ya están en un rol también de esposas y de mamás, aspiran serlo. Sí. Y muchas veces sentimos que tenemos que limitarnos en una cosa para poder tener la O otra y elegir. viceversa, elegir precisamente. Entonces, aquí hay dos cosas que tú mencionaste que me encantan y una de esas es disfrutar lo que haces. Sí. ¿Verdad? Eso es fuerte porque a veces nos enfocamos en quiero ser exitosa. Ajá. Y lo que los símbolos externos nos digan, ser exitosa quiere decir que estás creciendo en tu carrera, en tu puesto, y no necesariamente te lo estás disfrutando. Sí. Y lo otro es de ese cuidado personal, de darte el espacio, de darte el descanso. Sí. Cuéntame en torno a esas dos claves. Sí. ¿Qué podrían hacer más las mujeres para disfrutar lo que hacen o cómo transforman una situación donde no están disfrutando mucho a una donde sí? Y cómo pueden darse sus propios espacios sin culpa. Sin culpa, sí. Esa receta espero que alguien la pueda perfeccionar. Pero bueno, realmente con el tema de disfrutar lo que uno hace, yo creo que a veces estamos como en modo avión, digo yo, ¿verdad? Que solo llevamos una rutina de me levanto, voy a la oficina, regreso y en repetidas, ¿verdad? Entonces, creo que a veces tenemos que hacer una como autorreflexión de realmente, mucha gente lo hace a final de año, ¿verdad? Como mis metas del próximo año, pero yo creo que esa autorreflexión tiene que ser constante. Tiene que ser constante y puede ser minuciosa o bastante general en el día a día. Algo que a mí me gusta mucho es que en cuanto yo me despierto, lo primero que pienso, porque a veces solo nos despertamos y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer, o el supermercado, o el correo que no respondí, y no nos damos ni 3 minutos como para agradecer que nos estamos despertando, para pensar cómo quiero que mi día sea hoy. Y yo he empezado a practicar eso tal vez en el último año y medio y cambia completamente tu día. Es que lo ves desde otra perspectiva. Lo mismo cuando te vas a acostar. ¿Qué son esos pensamientos que nosotros tenemos antes de acostarnos? Son que nos generan ansiedad, son que estoy hablándome mal a mí misma, como a la que malo que hiciste hoy, no lograste esto, no lograste lo otro. Hacemos como un checklist mental de todo lo malo que hicimos o que no hicimos. Entonces, creo que esas conversaciones ¿verdad? Como personales que tenemos con nosotras mismas son importantísimas y bien valiosas, y hay que buscar esos espacios para tenerlas. Entonces, cuando uno reflexiona, pensar si realmente me apasiona lo que hago, lo disfruto, es bien subjetivo, ¿verdad? Es bien subjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, pues si alguien es emprendedora y realmente está cumpliendo su sueño del negocio que le gusta, o está trabajando pues en alguna empresa que realmente sea en base a sus valores y sea parte como de su ADN, lo que la empresa hace y cómo lo hace. Creo que eso es bien importante y empieza desde jóvenes, ¿verdad? Mi primer trabajo a veces es por necesidad en la mayoría de veces, y bueno, en lo que encuentro algo más. Pero nosotros tenemos que buscar ese trabajo o ese emprendimiento pensando esto va acorde a mis valores, este es el ADN, este es un espacio en el que yo puedo dejar una huella, este es un espacio en el que yo puedo impactar a otras personas, a otras mujeres. Entonces, cuestionémonos un poquito eso y nunca tengamos miedo de tomar la decisión de redireccionar si en caso no es así, porque nunca es tarde tampoco pues para uno dedicarse a lo que disfruta. Y con el otro tema de dedicar ese tiempo para nosotras, yo a veces me he puesto un poco, hace ya algunos años, tal vez después de que nació mi segunda hija, que uno a veces cree que es como un acto de egoísmo, ¿verdad? Que le voy a dedicar 1 hora al día para hacer ejercicio. O voy a dedicarle media hora para leer mi libro que tengo ahí pendiente de leer. Y no es para nada un acto de egoísmo, para mí es un acto de amor propio y de amor hacia los demás, que yo le dedique esa hora a mi día de hacer ejercicio, porque es importante para mí, porque es parte de quien yo soy, es parte de lo que a mí me hace esforzarme y levantarme todos los días, me llena, me hace bien. Entonces, o es de tu salud a largo plazo. Es de tu salud a largo plazo. O, por ejemplo, digamos que sea irte a tomar un café con una tu amiga. Si eso es algo que a ti te va a llenar y va a cambiar tu día, entonces hazlo y disfrútalo sin sentir esa culpa, porque realmente piensa que es un acto de amor hacia ti, que es importantísimo quedar bien contigo misma, y hacia los demás, porque al final vas a ser una mejor persona después de haber hecho esa actividad que tanto disfrutas. Totalmente. Y bueno, si tú te tuvieras que presentar sin mencionar tu cargo, ¿cómo te presentarías? Bueno, la verdad es que yo
pienso que muchas veces nosotros cuando nos presentamos a nosotras mismas, lo primero que hacemos es decir el rol que ejercemos o la profesión que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace poco me pasaba, ¿verdad? Entonces dije, bueno, mi nombre es Melanie Leiva Saprissa, tengo 38 años de edad, soy esposa, soy gerente, y entonces digo, uno enlista como que si fuera un checklist, como que los roles que tenemos, en vez de realmente hablar un poquito más de nosotros, soy una persona con estos atributos o soy una persona con estas características. Entonces, digamos, a pesar de los diferentes roles que yo ejerzo, pues me considero una mujer sumamente positiva. Creo que a veces mucho, ¿verdad? Soy una mujer que creo firmemente en eso de ver el vaso más lleno que verlo vacío, porque es algo que como por instinto me pasa a mí, en donde si hay una situación complicada o digamos un túmulo en el camino, yo tiendo a verle esto puede ser una oportunidad o veámoslo desde otra perspectiva. Y a veces eso puede chocar un poco con algunas personas, pero realmente como que tengo ese positivismo dentro de mí en donde creo que todo pasa por alguna razón, en donde creo que todo lo que es un reto se puede convertir en una oportunidad, y creo que eso me ha servido muchísimo en mi vida. Hablábamos un poco de la determinación también, y lo otro es que me considero una persona sumamente empática. Yo de verdad que creo que Dios me dio un don como de poder leer a la gente, entenderla, poderme poner en sus zapatos, y eso a nivel personal y profesional creo que es un regalo tenerlo, porque realmente puedo accionar desde la empatía y no tanto como desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, pues esa es la persona que yo soy. Soy una mujer sumamente soñadora, pienso en grande, sueño en grande, y creo que las barreras no las ponemos nosotras mismas, y cada vez que nos demostramos algo que podemos, pues es una pequeña dosis como de inyección de decir, puedo seguir soñando, puedo seguir pensando en grande. ¿Y cómo crees que esos atributos y el hecho que tú te disfrutas lo que haces Sí. te han ayudado a llegar en donde estás hoy profesionalmente? Bueno, yo creo que principalmente el hecho de uno saber cuáles son tus fortalezas, es que regresamos un poco al tema de conocerte a ti misma, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades, y no quiere decir que como tengo una debilidad, pues ahí que quede, ¿verdad? Y lástima por todos los demás porque la tengo, ¿verdad? Siempre es importante reconocerlo, pero creo que el hecho de saber cuáles son estas tus fortalezas y fortalecerlas aún más, te hace saber entonces con qué herramientas contás tú en tu vida y cómo tú puedes sobresalir o cómo tú puedes hacer esa mía extra en algo en donde tal vez el resto de gente no lo va a hacer. Entonces creo que el hecho de no tener miedo es bien importante. A veces el miedo nosotros lo consideramos, o es una palabra como que le oímos un poco, ¿verdad? Porque el miedo lo asociamos con algo que hasta te genera como una incomodidad física, digamos. Pero muchas veces el miedo es algo buenísimo que uno puede tener, porque quiere decir que estás experimentando algo bueno, que te genera incertidumbre, al rato un poco de incomodidad. Y si tú no sientes eso en tu vida, entonces quiere decir que estás en una zona muy cómoda. Si tú no te levantas un día, hoy tengo este speech que voy a dar, o hoy tengo que dar una presentación de resultados y me siento un poco nerviosa y me siento pues un poco incómoda en tener que hacerlo, es porque en algo estás creciendo. Entonces creo que esa parte de ver el miedo desde otra perspectiva puede ser un símbolo de algo positivo. Sí, depende cómo lo usas. Depende final, cómo lo ¿verdad? usas, así es. Muy bien. ¿Y qué aprendizajes te han hecho crecer más como mujer que como profesional? Bueno, la verdad es que hablábamos un poco de lo de mi niñez y te comentaba esto del ballet, que para mí cada vez conforme voy madurando y creciendo en edad, lo valoro más el hecho de que eso haya sido parte de mi vida, y lo valoro y lo agradezco muchísimo, porque me doy cuenta que sin querer queriendo fue algo que me generó mucha disciplina. Soy una mujer muy disciplinada, tal vez muy estructurada en muchos temas, pero también sé que lo necesito para poder tener la vida que tengo. Al mismo tiempo como que me dio cierta como feminidad que también valoro, y me gusta mucho eso de mí, ¿verdad? Tener como esa fortaleza y esa personalidad clara y perseverante, pero al mismo tiempo sin perder como esa feminidad que como mujeres nos caracteriza, y que creo que es súper lindo que nosotros lo tengamos y nos da un valor agregado. Y definitivamente la parte de saber perder, de cometer errores, de tener esos primeros retos, de frustrarte y poder salir adelante de esa situación, creo que me hizo crecer mucho como mujer, ¿verdad? Definitivamente esta parte del ballet. Lo segundo te diría
yo tengo 15 años de estar casada y el matrimonio definitivamente también es algo que me ha hecho crecer muchísimo como mujer, que me ha hecho aprender, desaprender, que me ha hecho ceder, escoger mis batallas, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces creo que ese rol de esposa es algo que me ha hecho crecer mucho como mujer y definitivamente la parte de ser mamás, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tú me entenderás, nadie nos prepara para ser mamás, ¿verdad? No es algo que nosotros, pues alguien te da un curso y ya estoy lista, ya puedo ser mamá. Vamos aprendiendo todos los días y creo que es una experiencia que es en muchos aspectos te puedes frustrar, ¿verdad? Pero es tan gratificante al mismo tiempo que no hay una gratificación como el que te pueda dar otra cosa como el hecho de ser mamá, ¿verdad? Entonces creo que eso es un aprendizaje continuo y definitivamente me ha transformado mucho como mujer. Me encanta. Y como tú lo mencionaste, tus fortalezas, ¿no? De conocerlas y que todos tenemos debilidades, ¿cuál crees tú que son las tuyas? Muy buena pregunta. No voy a decir perfeccionista, ¿verdad? Porque eso es como la usual. La verdad es que dentro de las debilidades que yo puedo reconocer en mí es, primero que nada, tengo una constante como medición conmigo misma diaria, ¿verdad? Esto que te decía de que he tratado de cambiar mi conversación antes de acostarme, porque era como un checklist como de evaluación de desempeño, de qué hice bien, qué hice mal, y estar como penalizándote, ¿verdad? Por esto lo pudiste haber dicho diferente, ¿por qué esta reunión no la tomaste de esta manera? ¿Por qué a tu hija le dijiste esto? Entonces, estar como en esa constante autoevaluación es algo que en lo que estoy trabajando porque creo que no ni te agrega valor. Creo que es un tema como de estarte midiendo a ti misma y está bien que tú tengas tus metas y que quieras lograrlas, pero ¿por qué nos tenemos que sentir siempre como culpables o penalizándonos porque no lo hicimos como queríamos, ¿verdad? Entonces yo creería que esa es una de mis mayores debilidades. La otra que creo que ha sido fuerte también y constante en mi vida es que realmente el tema del positivismo, así como es algo que es una fortaleza, también se puede volver una gran debilidad, porque entonces siempre es como, no, pero yo lo resuelvo. Como que siempre estoy en esa constante búsqueda de no solo resolver mis cosas, sino también las de los demás, ¿verdad? Entonces creo que esa es una carga que no tengo por qué llevarla y creo que es una debilidad que toda mi vida siempre estoy viendo cómo resolver el problema de alguien, o de hecho si tú me contás algo ahorita, lo primero que quiero hacer es darte un consejo de cómo lo puedes resolver y la verdad tal vez tú solo querés que alguien te escuche, ¿verdad? Entonces como quitarme esa etiqueta de problem solver es algo que he tenido siempre ahí como una debilidad. Buenísimo. Entonces, las estrategias que estás usando para poder transformar esas debilidades, Sí. ¿cuáles son? Bueno, la verdad es que uno, creo que uno todos los días está en esa constante búsqueda de mejora. Dos, creo que a veces es bueno también hacer esas pausas en donde realmente puedas no pensar mucho, leer. He empezado a caminar últimamente y he encontrado algo súper lindo en la caminata en donde realmente te desconectas y puedes escuchar como esa voz interior. Otra cosa que también he empezado a hacer es que este año me puse de meta leer un libro al mes. Llevo 7, así que voy un poco Bien. rezagada con eso, pero creo que trato de buscar muchos libros que me puedan servir en ese sentido, que me agreguen valor. Trato de ir cambiando entre lo profesional y personal, ¿verdad? Porque no puede estar uno como en constante estudio todo el tiempo. Pero creo que esas herramientas me han ayudado mucho a poder conocerme, a poder escucharme, a poder decir, por aquí no es, ¿verdad? Y reconocerlo sin culpa alguna. Qué bonito porque nos has compartido algunas herramientas de bienestar que Sí, usas. sí, Haces ejercicio, sí, me decías ahora estás caminando y sí, además estás escuchando libros. Me gusta porque todo eso nos habla de balance, de cómo las mujeres podemos aspirar a tener claro. balance. Sabemos que no se puede todo el No se puede tiempo, todo que el no es tiempo, perfecto, pero existen herramientas. claro. Cuéntame algún momento de tu vida en donde te hayas sentido muy desbalanceada. Uf, creo que definitivamente pueda ser que el más fuerte que haya tenido fue cuando empecé este rol. Digamos, yo tengo 15 años de estar en la industria de seguros, ¿verdad? Y pues yo siempre he trabajado, ¿verdad? Y he logrado como manejar mucho ese equilibrio y balance entre ser esposa, entre ser amiga, ser hija, ser mamá y trabajar. Pero realmente cuando yo empecé a ocupar este cargo,
me sentía con un nivel de responsabilidad tan alto, no solo hacia la compañía, sino hacia la industria. Había como una expectativa muy alta de viene una mujer y pues es joven, ¿verdad?, para ocupar un rol. Y creo que me sobrecargué hasta mentalmente de pensar, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que hacerlo bien y tengo que demostrar que se puede. Y como una responsabilidad hacia el género femenino también de no quedarles mal, que entonces fueron varios meses en los que yo dije, bueno, me tengo que ocupar en esto al 100%. Hablé con mi esposo, hablé con mis hijos, ¿verdad? Pero creo que eso nunca iba a ser bueno en el largo plazo. A pesar de que ahora viendo hacia atrás, era algo que probablemente era necesario y que muchas veces creemos que el balance es dedicarle 50-50 del tiempo o de tu día a tu familia, a tu trabajo, y no necesariamente es así. Puede ser una etapa. Puede ser, digamos, si tú estás en un entrenamiento fuerte que va a durar 3 meses, por decirte algo, pues te dedicas a eso full y no quiere decir que entonces tú no tengas un balance de vida, ¿verdad? Entonces, creo que cuando más desequilibrada me sentí fue en ese momento, que creo que era necesario, pero que definitivamente no iba a ser sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Yo creo que esa búsqueda de balance y equilibrio todas las mujeres lo tenemos, y si existe algún tipo de receta perfecta para hacerlo, sería buenísimo saberla. Pero creo que también seamos benevolentes con nosotras mismas, ¿verdad? Lo que decíamos, si de repente yo estoy en una situación que mi hijo está enfermo, yo le voy a dedicar el 100% de mi tiempo a eso. O estoy en un proyecto importante, o estoy en un negocio importante que estoy por cerrar, pues va a requerir más de mi tiempo. Entonces creo que ser muy comunicativa con tu círculo es algo que a veces no hacemos, porque o no queremos pedir ayuda, o nos da pena levantar la mano, o qué van a decir de mí. Pero creo que entre más comunicativas seamos nosotros con nuestro grupo de soporte, digamos, sea tu mamá, sea tu esposo, sean tus hijos, creo que también vamos a sentir como esa liberación de decir, necesito ayuda. Y no tiene nada de malo pedir ayuda. Me encanta que lo mencionas porque mientras me respondías, yo estaba recordando de esa presión que yo también sentí cuando finalmente entro a la expedición para escalar el Everest. Yo era la única mujer. Sí. Y me costó mucho que me aceptaran en una expedición. Sí. Y ya cuando estás ahí es como sentirte ya estás en las grandes ligas. Entonces la expectativa es que tú estés, ¿verdad?, a nivel. Y lo que eso creó en mí fue exactamente lo que tú estabas mencionando. Estoy acá, tengo que demostrar que soy capaz. Y sabes que al inicio, cuando era de cruzar las escaleras, que es un espacio muy peligroso, yo no era capaz de pedir ayuda. Porque mi paradigma es, si pido ayuda, van a pensar que soy débil. Que soy débil. Y yo estoy aquí, me costó tanto, o sea, soy una mujer que no les quiere demostrar, yo soy débil porque soy mujer. ¿Me entiendes? Entonces tienes como que una doble presión. Exacto. De demostrar y de no pedir ayuda. Y te digo que qué bueno que tuve esa lección justo al inicio de la expedición, porque para mí era imposible cruzar la escalera sin ayuda. Entonces tuve que hacerlo. Y me di cuenta que fue tan más fácil, ¿no? Porque solo pasé y dije, ¿por qué no no pasó pedí nada? ayuda ¿Por qué no antes? pedí ayuda? ¿Por qué me costó tanto? Y ya una vez estaba del otro lado, todavía mi compañero me dice, Andrea, son 500 escaleras. Wow. Entonces, Wow. esa es una lección tan grande que me quedó, porque me identifico contigo cuando dices, yo también en ciertas cosas tiendo a ser perfeccionista, tiendo a exigirme. Autoevaluarme. Sí, así como, ¿cómo puedo ser mejor? Porque además nos hemos dado cuenta que conseguimos resultados con estas características y que una vez ya estamos en una posición en donde queríamos estar, ahora nos toca ser fuertes, liderar con el ejemplo, ser ejemplo para alguien más. Sí. Y ahí creo que hay una oportunidad de cambiar la narrativa y cambiar la forma de cómo nosotras las mujeres asumimos este tipo de reto. Claro. Porque estuve leyendo una estadística también que muchas mujeres no se la creían o les costaba crecer profesionalmente porque sus ejemplos de liderazgo eran masculinos. Claro. Y ellos decían, ¿cómo yo voy a lograr ser así como mi jefe o como esta persona, ¿verdad?, hombre que llegó? Entonces, me encanta tu historia y tu ejemplo, porque como mujer, tú nos puedes demostrar que se puede llegar y estar en esos lugares, a la cima, ¿verdad? Se puede llegar a esos puestos sin necesidad de liderar como un hombre, sino puedes liderar como una mujer, como dices tú, comunicando, pidiendo ayuda,
dejar la autoexigencia Sí. y el autodiálogo negativo Ujú. por uno positivo y decir, bueno, soy mamá también y si mi hijo necesita de mí, Claro. voy a estar al 100% Sí. con eso. Entonces, alrededor de ese tema, ¿qué le pudieras decir tú a las mujeres? Porque imagino que también a ti, como a mí, tal vez tuvimos ese momento de transformación, ¿no? Sí. Estamos liderando desde este lugar más masculino. ¿Cómo lo podemos transformar y liderar también desde un lugar más femenino? Más femenino. Yo creo que algo importante es que yo he tenido también la bendición de que he tenido líderes masculinos súper buenos, súper buenos, que me han dado mi lugar, que me han dado mi espacio, que me han hecho saber que tengo una voz, que está bien si a veces las mujeres pues estamos como categorizadas como ser un poco emocionales, ¿verdad? Y que está bien a veces meter esa emocionalidad en tu día a día. Entonces creo que eso para mí fue de gran enseñanza, no tanto de yo quiero llegar a ser como este líder que tengo, sino como de que ellos como que de alguna manera abrazaron un poco el liderazgo que yo tenía, mi opinión, me dieron mi espacio. Entonces creo que eso fue algo muy, muy vital en mi crecimiento profesional y la verdad es que siempre se los agradezco y ellos saben quiénes son. Y adicional a eso, creo que a veces nosotros creemos que para ser escuchadas tienes que ser como hablar desde una voz interior, digamos, masculina, o tienes que actuar como un hombre o vestirte como un hombre. Y para nada tiene que ser Ponerle más así. racionalidad. Ponerle más racionalidad o a veces no voy a usar una blusa rosada porque ese tipo de cosas que parecen insignificantes, ponte tu blusa rosada. Si a ti te gusta y tú quieres ser femenina y quieres estar en tacones, agrégale eso. Al final, esto no es una competencia entre hombres y mujeres. Esto es cómo nosotros nos complementamos entre hombres y mujeres y logramos que todos los, digamos, atributos que tiene un hombre y atributos que tiene una mujer se converjan, digamos, y puedan crear algo súper bonito. Entonces, creo que a veces creemos que existe como una competencia entre géneros y creo que esa es una idea bien equivocada en ese sentido. Entonces, yo creo que desde la empatía nosotros tenemos una responsabilidad para quienes tenemos un cargo de liderazgo, demostrarle a la gente que no solo como mujer puedes llegar a ocupar estas posiciones, sino que también puedes ser mamá al mismo tiempo, pues, y ahí es donde viene esa responsabilidad de también generar esos espacios en donde yo he visto muchísimas mujeres convertirse en mamás y llega un momento en el que sí tengo que decidir, porque no tengo home office o porque no tengo un apoyo de mi líder y mi bebé está muy pequeño. Entonces creo que nosotros también tenemos esa responsabilidad de cómo apoyamos a esas mujeres en esos momentos para que realmente continúen con su carrera profesional y tal vez hasta tenés que tomarte un break corto. ¿Por qué? Porque tenés un recién nacido o tenés un bebé que te necesita, pero que eso no quiere decir que esa va a ser tu decisión final de tu vida. Ujú. ¿Y qué oportunidades ves en los lugares de trabajo para mejorar las condiciones para las mujeres que desean Sí. volverse líderes y cada vez más crecer en su carrera, pero al mismo tiempo quieren ser mamás? Definitivamente yo creo que hay una gran oportunidad en todas las industrias, ¿verdad? En muchas industrias lo veo, en donde realmente, como tú decías, estas estadísticas puede ser que se haya como una diversidad de género en general, pero en puestos ya con mayor responsabilidades o con mayor, se van reduciendo esos números en donde la participación sea de las mujeres y definitivamente es brindar esos espacios de home office, brindar esos espacios. Hay países en donde el maternity leave, digamos, es hasta de 1 año, ¿verdad? Entonces dice uno, wow, porque realmente está clínicamente comprobado que un bebé necesita a su mamá full time probablemente 1 año. Sí. Entonces el hecho que aquí tengamos 2 meses escasos, 3 meses y tener Poco. que es muy poco. Entonces realmente creo que es nosotros escuchar a nuestra gente, comprenderlos y apoyarlas en esos momentos y brindarles esas herramientas para que ellas puedan continuar con su carrera profesional paralelamente en lo que ejercen su rol de mamá. Me encanta. Y en tu caso, ¿qué cambios has podido hacer? Bueno, definitivamente esto para mí, así como sé que es una gran responsabilidad y una expectativa alta, también sé que me siento muy agradecida de poder tener la oportunidad de entonces poder acompañar a las mujeres en este sentido. Número uno, algo que yo estoy promoviendo muchísimo dentro de BMI es la constante capacitación. Yo creo que eso, independientemente seas hombre o mujer, pero lo veo más en las mujeres a veces, que es como ya me gradué de la universidad y listo, y tal vez por lo mismo, por falta de tiempo, porque tengo otro rol,
dejamos de estudiar, ya sea un nuevo idioma, o de leer un libro, de ingresar a un curso. Entonces, como que estoy tratando de darles muchas de esas herramientas para que continúen su aprendizaje, porque el aprendizaje al final eso nadie te lo quita, ¿verdad? Y te agrega mucho valor. Segundo, hicimos una sala de lactancia muy bonita también para que las mamás pues puedan tener un espacio adecuado, bonito y agradable en ese momento tan importante. ¿Pueden llevar a sus bebés? Pueden llevar a sus bebés o pueden, digamos, es un espacio específico muy bonito, muy agradable y privado para poder sacarse leche, ¿verdad? Entonces, para que puedan continuar con eso. Y tercero, yo creo que la parte también de promover a gente interna, que muchas veces en algunas empresas pueden no ser candidata porque es que es mamá, o la veo que se acaba de casar y eventualmente va a tener un hijo, cuando al revés, para mí yo creo que las que somos mamás y todos somos muy disciplinadas, somos muy ordenadas para que logres como tu día a día, entonces creo que tienen muchísimo que aportar en nuestra sociedad. Eso me encanta. Sí. ¿Qué porcentaje de mujeres tienes en tu equipo? 60. 60% mujeres. Y ojo que digamos, para mí es la misma oportunidad de crecimiento que pueda tener un hombre que una mujer y es pensar muchísimo en esas capacidades o en ese potencial que ves en el candidato más que un tema de género, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo muy contenta de que mi equipo sea bastante diverso y algo también importante es que valoro muchísimo el rol del hombre, lo valoro muchísimo y especialmente digamos, en la gente que está en mi equipo directo o que me reporta directamente a mí, porque yo sé que para ellos también es algo nuevo, ¿verdad? Tener una jefa que sea mujer o incluso menor que yo. Y la aceptación que han tenido hacia mí, de verdad que lo valoro muchísimo también porque sé que a veces para el hombre también puede hacer algo diferente, digamos, ¿verdad? Y cuéntame cómo le has hecho, porque yo sé que para muchas mujeres en esta posición puede ser, hablábamos de la presión, ¿no? De demostrar, Sí. de que te respeten, entonces algunas mujeres hasta tienden a ser todavía más duras Que lo que que los realmente hombres son. Ajá, también, sí, que los hombres, sí. porque necesitan sentirse que las Sí. van a respetar, porque no es Ujú. algo ya dado por hecho. Sí. Entonces, ¿cómo le has hecho tú? Bueno, yo creo que hablando un poco de mi equipo y así, algo para mí es que yo, independientemente en donde me encuentre, trato de ser muy firme con mis valores. Y eso creo que es algo que uno puede percibir en una persona, es parte de tu ADN y como mostrarlos y hablarlos y qué cosas son importantes para ti y ser muy auténtica, ¿verdad? Entonces, es decir, yo no voy a cambiar mi lenguaje o no voy a cambiar necesariamente la forma de trabajo que yo he venido ejerciendo para quedar bien o para que me respeten más o para que me valoren más, porque creo que eso es algo, el respeto es algo que todos nos tenemos que ganar, independientemente del cargo que tengamos o el poder que tengamos en nuestras manos, en cualquier industria o en cualquier rol que ejerzas, el respeto es algo que tú te tienes que ganar. Entonces, creo que fundamentado mucho en eso. Y lo otro, regreso un poco al tema de la empatía. Hablábamos un poco de esas mesas de juntas directivas o de trabajo en donde uno pueda ser la única mujer y al principio es medio abrumador o un poco intimidante, digamos, ¿verdad? Y para nada, no tiene por qué ser así. O yo no voy a opinar porque soy la única mujer en el grupo, entonces qué pena. Para nada, ¿verdad? Hay que saber que si yo estoy en esa mesa, si yo estoy invitada en esa cena o en esta mesa de trabajo, es porque yo tengo algo que agrega valor. Yo no estoy aquí por casualidad, ¿verdad? Si estoy aquí, entonces creámonos que es por algo. Y con el tema de la empatía, si para uno puede ser algo como extraño, para los hombres también lo es. Entonces tengamos un poco de empatía también para el género masculino, de que para ellos también va a tomar un tiempo, generaciones o lo que sea, para que también nosotras pues seamos respetadas y aceptadas. Me contabas de tu periodo donde te sentiste con más desbalance, que fue cuando asumiste este cargo. ¿Hay algún tipo de entrenamiento previo que te hubiera gustado tener antes de asumir un cargo así? Definitivamente sí. No tengo ni qué pensarla. La verdad es que, y no solo antes, sino todavía en este momento, y regresando un poco al tema de pedir ayuda, darnos cuenta, como fue tu experiencia también, de que pedir ayuda está bien y que muchas veces necesitamos de alguien más para sobrellevar esa carga o esa meta que queremos lograr. Sí me hubiera gustado tener un poco más de preparación, como un tema como de un coach o alguien que te pudiera como preparar mentalmente para muchos desafíos que ibas a tener, como para ti ha sido el tema de escalar y la preparación que me imagino que debe conllevar antes de enfrentar ese reto.
creo que eso hubiese sido vital, a pesar de que yo de alguna manera, y creo firmemente que la vida me fue preparando para esto. Creo que mi papá ha sido fundamental en esta carrera profesional, mi mamá, y las diferentes experiencias que yo he tenido fueron el entrenamiento, lo que pasa es que no lo sabía. ¿Verdad? Solo te Entonces, lanzaste. Solo me lancé. Y en cuanto a coaching específicamente, ¿qué tipo de coaching te hubiera gustado? ¿Qué tipo de acompañamiento? No sé si ya lo tienes ahora o lo estás buscando. Digamos que lo tengo de alguna manera. Creo que a veces el coaching que uno puede tener a veces es de donde menos esperas o no es algo tan estructurado. A veces puede ser el consejo de una amiga, a veces puede ser una charla con mi papá, a veces puede ser una charla con mi esposo o incluso una charla con mi hija, ¿verdad? Entonces a veces ese consejo que uno quiere escuchar, si tienes la mente puesta en eso, puede que por ahí venga la respuesta, pero creo que o ir con un psicólogo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces lo que te funcione, pero creo que ese tema de tener un acompañamiento es bien importante. Es bien importante sentir ese espacio seguro en el que puedas hablar con alguien, en el que te puedas sentir escuchada y que no te sientas juzgada de alguna manera y que puedas abrir tu corazón o tus miedos y que alguien te pueda escuchar tranquilamente y prepararte para lo que pueda venir. Creo que es algo que todas las mujeres o todos los seres humanos deberíamos de tener. ¿Y este camino, hacia dónde crees que te está llevando? Bueno, muy buena esa pregunta. La verdad es que hace poco leí un libro de Vivir con propósito y yo creo que esa palabra de propósito es más relevante de lo que realmente creemos. Hablábamos un poco de que uno se tiene que despertar con un propósito en mente, ¿verdad? Y que no sea, tengo que ir al súper, sino con un propósito real y firme de por qué hacemos lo que hacemos, qué quiero hacer yo el día de mañana o dejar un legado. Creo que para mí lo más importante es poder inspirar a otras personas, es poder que por muy pequeño que sea cada persona que trabaje conmigo o haya pasado y haya sido parte de mi equipo, que les puedas dejar una huella, ¿verdad? Yo con Melanie aprendí esto, o Melanie me retó a aprender esto nuevo, me dio un cargo en el que yo me pude desenvolver. Entonces para mí es importantísimo y fundamental dejar una huella en las personas. Eso para mí es más importante que ese crecimiento profesional o algo que queremos hacer, porque entonces perdería un poco el rumbo de ese propósito que tengo. Y definitivamente para mi país, para mi sociedad, hacer crecer esta industria de una manera en donde podamos tener mayor crecimiento de seguros, mayor cultura de seguros en nuestra población y que podamos pues impactar significativamente a nuestra población haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces ese creo que es el propósito mayor que aún sigo ahí descubriendo y trabajando. Y vamos a hablar de aquí, del tema de propósito, de dos elementos que tú hablaste ahora tan importantes. Y uno es el tema del equipo de apoyo. Para que una mujer llegue a la cima, sea exitosa, ¿qué tipo de apoyo debes de tener en tu pareja? Sí. Y también, bueno, en otras personas, pero tu pareja es la persona del día a día. Es la persona del día a día. Entonces. Sí, definitivamente. Yo creo que, digamos, para mí siempre fue muy importante cuando han surgido estas oportunidades de crecimiento profesional, escuchar de mi esposo, pues, el qué opina, cómo lo ve, realmente que seamos muy claros en la comunicación de cuáles son tus expectativas mías y cuáles son las expectativas tuyas. Y sentir ese como safe space cuando tú llegues a tu casa. Hay muchos días que son malos, hay días que son más retadores, no siempre es el vaso más lleno que vacío. Y hay días en donde en verdad uno está muy vulnerable. Y recuerdo un día particularmente que llegué a mi casa y me parqué y de verdad que me sentía muy atormentada. Y así al punto de que casi con ganas de llorar. Y llegué a mi casa y dije, me voy a tomar 3 minutos. 3, pero los voy a contabilizar antes de entrar a mi casa. Porque creo que necesito como autorregularme antes de entrar y ver que mis hijos se bañen y cenar con mi familia. Creo que necesito un poquito ese espacio. Y creo que fue muy valioso también hacerlo para poder entrar. Y no se trata como de la mascarita y voy a hacer como que nada pasó, pero también respirar un poco y ya entrar a tu casa y poder dar tu mejor versión, ¿verdad? Porque al final, pues también tu pareja tiene una expectativa de ti, una necesidad de ti, en donde es importantísimo que tú también pues puedas cumplirlas o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Entonces creo que ese día a día y tener pues conversaciones importantes y transparentes es de lo más relevante para poder mantener pues esa relación lo más
armoniosa y positiva posible. ¿Y qué has utilizado para poder expresar esas frustraciones? O sea, creo que cuando te tomas el momento, como le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Están en una emoción, así, respira profundo, y a veces hasta a nosotros, pues a mí me ha costado seguir lo que le digo a mi hija. Podemos transformar la emoción, podemos de repente ya tener una mejor cara para estar con nuestra familia. Sin embargo, es como que siento que queda ahí la emoción puesta un poquito así en el tintero, o sea, por aparte, y necesita expresarse, necesita como procesarse. Sí. ¿Tienes alguna herramienta que uses como para...? Sí. Yo creo que uno tiene que vivir esas emociones, ¿verdad? Para empezar, hay que reconocerlas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Me siento frustrada? ¿Estoy triste? Porque a veces como que creemos que hay 3 emociones, ¿verdad? Como la película. Pero realmente hay muchísimas emociones. Hay una rueda muy bonita que te habla como de ponerle un nombre a las emociones. Entonces está como el rojo, que uno siente como ese enojo, pero a veces puede que no sea un enojo, puede que sea una frustración, puede que venga más desde la tristeza. Entonces creo que reconocer primero cuál es tu emoción que estás sintiendo es importante. 2, yo creo que como seres humanos y como mujeres particularmente, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua pura en temas que pueden ser solventables con el simple hecho de hablarlo, con el simple hecho de decirlo. Y la verdad es que yo soy una persona que he logrado o trato mucho de autorregular esas emociones y poderlas tomarme un minuto antes de expresarlas. Pero creo que hay un tema de escribirlas que ayuda muchísimo. Ayuda cuando en verdad hay una carga muy fuerte. No hay que pasarla por alto y mejor me voy a dormir para ya no sentirlo, sino que a veces escribirlo puede ser muy, pero muy liberador, porque entonces es como de alguna manera comunicarlo sin necesariamente como expresarlo verbalmente. Y creo que esa escritura puede ayudar muchísimo a descargar esas emociones que podamos sentir. Wow. No es como de, estoy sintiendo esto y ahí lo voy a dejar estar, porque creo que eso al final pasa una factura en el largo plazo. Muy importante. Entonces tú dices como journaling, como... Sí, como journaling, y especialmente cuando uno a veces dice, es que no sé qué tengo, es que me siento tan ofuscada, me siento tan molesta, ¿Y qué pasa con eso? Que si no hacemos nada con esa emoción, ¿qué tipo de persona vas a ser ese día? ¿Vas a pasar en el tráfico alegando por el tráfico, o porque está lloviendo, o porque hay calor? Van a ser de esos días en donde todo lo ves negativo. Porque puede ser que en el fondo lo que tengas es una emoción que te está liderando cómo va a ser tu día. Entonces hay que sacarla. De una o de otra manera. Me encanta ese tip. Sí. Y el otro, bueno, creo que muchos de tus retos vienen también de que estamos en una realidad en donde nuestra cultura no es de prevención, no es de tener seguros. Entonces, creo que para tú alcanzar tus objetivos, hay muchas cosas a las que te enfrentas. Total. Y me gustaría saber cómo lo haces, cómo a través del propósito que estás descubriendo, cómo estás transformando poco a poco esta realidad para poder alcanzar tus objetivos por ti, por tu equipo, por el bienestar de las personas. Definitivamente, yo te comentaba un poco que a mí me apasiona esta industria de seguros, ¿verdad? Y a veces la gente así como, pero como, ¿por qué? ¿Verdad? Como que tal vez no suena como muy atractivo, pero realmente para mí el tema de la industria de seguros como tal tiene un impacto muy significativo en nuestra sociedad y hay muchísimo por hacer. Entonces yo de verdad me siento muy entusiasmada, muy ilusionada de cómo nosotros podemos transformar una sociedad, una cultura en la que no necesariamente creo en el seguro o lo desconozco y parto del desconocimiento para decir no creo en el seguro. Y realmente nosotros tenemos una fuerte responsabilidad de generar esa cultura, de poderle explicar a las nuevas generaciones por qué es importante proteger tu patrimonio, por qué es importante tomar decisiones con cierta anticipación antes de tener una familia, antes de tener un hijo. Entonces, ¿por qué es tan importante que cada uno contrate un seguro y cómo eso va a afectar hasta tus generaciones futuras? Entonces, creo que tenemos una voz que tenemos que hacerla cada vez como más palpable para la sociedad guatemalteca y para las generaciones que vienen. Y no solo se trata de contratar un seguro, es escucharlos, qué necesidad tienen. Hay nuevos temas, que las bicicletas, que las mascotas.
cómo nosotros entonces también podemos como modernizar un poco la industria de alguna manera para suplir las necesidades que existen en el hoy y no necesariamente en el ayer. También se trata de generar puestos de trabajo para las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que jóvenes universitarios se interesen por la industria de seguros y cómo yo tengo un aporte para esta industria? Entonces, es como de varios temas, desde varias perspectivas, de cómo nosotros vamos haciendo más inclusivo el tema de seguros y más accesible, más accesible, que no necesariamente sean procesos engorrosos, o es que un seguro para mí es complicadísimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos más sociable, más amigable, desde diferentes perspectivas? Entonces, tengo ese propósito fuertísimo hacia nuestras sociedades, a las nuevas generaciones en Guatemala. Si tuvieras que tener un solo seguro, ¿cuál sería? Ah, qué buena pregunta. Creería que si tuvieras que tener un solo seguro, ¿cuál sería? Definitivamente para mí es el seguro de gastos médicos en la parte de salud. Yo definitivamente creo que eso es algo en el que tal vez creemos que nunca me voy a enfermar o a mí nunca me ha pasado nada, pero en esos momentos de crisis y de vulnerabilidad que he tenido la oportunidad de ver en muchas personas, el contar con un seguro y tener esa tranquilidad de que me puedo preocupar por el paciente que tengo o por mi hijo que está enfermo o mi papá que está enfermo, pero no adicional me tengo que preocupar por cómo voy a tener acceso a una buena medicina. Y pues también lo que pasa en nuestros países es que pues la medicina privada puede ser costosa, ¿verdad? Entonces, y pues tenemos como poco alcance a salud pública, digamos, entonces cada vez se vuelve más necesario contar con un seguro para en esos momentos pues estar resguardado. Y si tuvieras la condición ideal, digamos, la situación ideal de seguros, ¿qué combinación Bueno, recomendarías? definitivamente un seguro de vida es fundamental tener. Un seguro de vida transforma la vida de las personas. Es al final algo que yo sé que no es muy tangible porque no lo vas a ver, pero dejarle ese patrimonio a tus hijos o a tu esposa, dejar como que ese patrimonio es algo sumamente importante, y de hecho hay muchos seguros que en otros países son obligatorios, ¿verdad? Entonces, obviamente un seguro de vehículo es importantísimo tenerlo también, por lo menos contra daños hacia terceros, ¿verdad? Si no quieres cubrir tu carro. Y algo muy importante es que la gente puede tener la percepción que un seguro es algo sumamente costoso o difícil de adquirir, o es algo que yo no puedo meter en mi presupuesto. Pero yo creo que es importante hacerse ese ejercicio y analizar en qué yo me gasto esto en el mes, y te sorprenderías que a veces es en un menú de comida rápida lo que te puede haber costado un seguro tal vez menor, ¿verdad? Entonces, creo que es como darle la oportunidad a esta industria de poder escuchar y saber cómo yo puedo estar más tranquilo y puedo estar más protegido, pues cubriendo los diferentes bienes que tengo, principalmente el tema de salud y el tema de vida. Me encanta, porque bueno, es un reto en donde, como dices, cuando hay que cambiar cultura y si deseas que estos seguros, por ejemplo, ya los jóvenes puedan Sí, tener acceso a, entonces, ¿cómo los haces accesibles? ¿Cómo les das información? sí, Porque realmente somos, bueno, muy reactivos, ¿no? muy Hasta reactivos. que ya estamos, hasta que ya tuvimos el accidente, hasta que ya empezamos a pensar, hubiera Sí, tenido un seguro. Entonces, sí, es tan importante lo que estás haciendo y me gusta que con tu característica de empatía y de sí, saber escuchar, estoy segura que vas a estar proponiendo muchas muchas soluciones para soluciones. este problema. Que así sea, que así sea. Y ahora quisiera saber, bueno, de la Melanie mamá, que Así, esto, mira, es un tema que a mí me ha dado una oportunidad de transformación interna tan grande, sí, y que no fue un tema fácil porque yo sentía que como tuve mi primera bebé y la única hasta ahora ajá, a los 39 años. ujú, Entonces tuve muchísimo tiempo de libertad claro. en donde, y lo que yo hacía pues era arriesgar, Viajar, viajar, ser libre, ser nómada, y esto me revoluciona completamente la realidad y bueno, me costó un buen tiempo, pues todavía siento que sigo en la transición, sí, como de sí, sentirme, integrar, sí, integrar estas dos realidades sí, y sentirme completa y tranquila ujú, con todo esto. Entonces, me gusta mucho escuchar las las historias historias. de mamás cuando tienen Sí, múltiples roles, ¿no? sí. Cuando tienen que conciliar diferentes realidades. Y es increíble porque, digamos que uno, cada hijo que puede ir teniendo, igual la experiencia es diferente. No es que como mi experiencia con el primero o con la primera fue así, entonces así va a ser toda mi maternidad. Ha sido para mí diferente. Bueno, yo tuve a mi hijo Rafa a los 26 años. Entonces también, digamos, estaba bastante joven, creo yo. Ya tenía como 3 años de estar casada.
Y realmente para mí fue lo mismo, ¿verdad? Como de revolucionar una vida a la que uno viene acostumbrado, como tu propia agenda, ¿verdad? Tus propios planes, tus viajes, etcétera. Y entonces definitivamente incorporar una personita a tu vida es de bastante sacrificio, ¿verdad? Porque al final vas aprendiendo como sobre la marcha y vas cometiendo muchos errores. Uno comete muchos errores desde el rol de maternidad en los que vas aprendiendo y también vas conociendo a tus hijos. Después mi hija Sofi, ella, yo la tuve cuando tenía 29 años, más o menos. Y ya definitivamente haber agregado una segunda experiencia de estas, pues entonces era todavía un poco más complejo. Mi hijo tenía como 2 años y medio, ¿verdad? Entonces ahí sí era como de malabarear en esos momentos. Pero algo que te puedo decir es que yo sé que suena como abuelita, digamos, pero los hijos se crecen tan rápido que uno en esos momentos, yo no sé si es el desgaste físico que uno tiene o el desvelo o digamos la incomodidad física, pero realmente añoro esos años de al principio, ¿verdad? Que necesitan tanto de ti, porque creo que cada etapa de los hijos, conforme van evolucionando, uno va sintiendo como que cada vez te necesitan un poquito menos. Y eso da una nostalgia bien fuerte, ¿verdad? Y eso que ahorita pues tienen 11 y 9 años, ¿verdad? Todavía es una etapa que me estoy gozando muchísimo porque pues ya no son bebés, ¿verdad? Que estás como con pañalera, carruaje, pero tampoco son pues ya unos adolescentes que están en otro tema, ¿verdad? Entonces creo que es una edad muy linda. Creo que el tema del rol de ser mamá, a veces podemos nosotros tener una idea o una imagen de cómo quisiéramos ser. Y después tal vez nos enfrentamos con una realidad en donde nos sorprendemos a nosotras mismas de, yo no me imaginé que iba a ser tan aprensiva, o no me imaginé que iba a ser tan delicada con ciertos temas, o no me imaginé que iba a ser tan despreocupada. Entonces creo que es de irnos conociendo. Creo que lo más importante que nuestros hijos necesitan es nuestro amor, es nuestra compañía, es escucharlos, es estar presentes, y a veces nosotros tenemos aquel mundo de ideas de todo lo que mi hijo necesita de mí, y probablemente eso es lo más sencillo y lo más importante para ellos. Entonces creo que en nuestros roles de liderazgo o de empresarias o de lo que sea, muchas veces creemos que tenemos que estar en todo, y algo que me ha llevado a mí como experiencia propia ha sido más la calidad que la cantidad de tiempo. Entonces por eso te decía que a veces esa pausa antes de entrar a mi casa, 2 minutos, para poder entrar con una sonrisa, para poder jugar, para poder cenar, para escucharlos, es bien valiosa. Dejar tu celular a un lado y decir, cuéntame cómo estuvo tu día y te voy a poner 100% de atención porque me interesa escucharte. Y puede ser que muchas veces uno está en una llamada o en una reunión virtual y tu hijo te está hablando, y un poco lo que me ha funcionado a mí ha sido como, te quiero escuchar 100% lo que me querés contar, pero en este preciso momento yo no puedo escucharte al 100%, entonces me das 5 minutos que yo termine esta llamada, que termine esta reunión, porque quiero ponerte toda la atención del mundo. Es muy diferente a, ¿verdad? Entonces creo que es ir buscando esos espacios, es que el tiempo que estemos con nuestros hijos sea de calidad y que sepamos que lo que más necesitan de nosotros es nuestro amor y nuestra presencia. Te agradezco mucho por esos tips. Y ahora esos mismos tips, pero pareja. Bueno. ¿Cómo mantenemos el balance? Sí, yo creo que como cualquier relación que podamos tener, incluso de amigas también, ¿verdad? Algo importante es que nosotros le podamos dedicar ese tiempo, aunque tal vez no sea el más amplio que se pueda tener, pero que también sea de calidad. Hace poco leía, no lo estoy haciendo, pero lo quiero empezar a hacer, que sea que uno con su pareja tiene que tener por lo menos 1 hora de date, digamos, en la semana, que a veces creemos que tiene que ir a cenar, ir a la antigua, y no necesariamente. Puede ser jugar un juego de mesa, puede ser cocinar juntos la cena un día, pero que realmente sea un tema en donde no sea hablar de la logística de la casa, cuáles son tus planes, mañana qué vas a hacer, quién recoge al niño, porque muchas veces nuestra conversación romántica que en algún momento tuvimos se vuelve una conversación de logística. Entonces como que mucho cuidado en ese sentido, que obvio es lógico y la necesitamos tener, pero que realmente podamos también divertirnos, ¿verdad? Como que a veces se nos olvida cuando uno recuerda ese first date que tuvo o esa época de noviazgo y lo ves tan lejano a como puede ser la realidad hoy. Entonces creo que buscar esos espacios. Decía entonces ese artículo, eso de 1 hora a la semana, que cada 15 días pasar un fin de semana como solos o una noche en donde le puedas dejar tus hijos a tus papás o a alguien más. Entonces eso también. Y que por lo menos había que hacer un viaje al año, solos, ¿verdad?
Entonces, a veces entre ese rol de papás de no los quiero dejar porque de por sí no los veo mucho, pero es bien importante también porque creo que nuestros hijos crecen viendo mucho cómo es ese relacionamiento y eso es algo que para mí, la verdad, siempre fue muy alta en el tipo de matrimonio que mis papás tienen, porque siempre los vi, seguramente que tenían discusiones, y verá, como cualquier pareja, eso es normal, pero realmente como que siempre a la fecha ha reinado mucho el amor, ha reinado mucho la sintonía de ellos, de cómo educarnos, y creo que es bien transformador crecer en un hogar en donde veas una pareja alineada versus que no. Totalmente. ¿Verdad? Y se nota contigo, Sí, con tu sí, vida. sí. Así que Melanie, yo te agradezco muchísimo. Increíble que se nos pasó ya 1 hora de tiempo. Sí. Y entonces para terminar, hay una ráfaga final de 5 preguntas que me debes de responder con una palabra, una emoción que siempre te acompaña. Una emoción que siempre me acompaña. Buenísimo. Bueno, yo creo que si puedo denominar una emoción, yo me considero una persona bastante alegre. Alegre. De verdad, soy una persona feliz, alegre y buscando pues ese positivismo. Ok. Una creencia que dejaste ir. Que no está bien pedir ayuda. Una lectura imperdible en la vida de una mujer. Puede ser de una mujer. Bueno, podría ser Women Who Work, que es de Ivanka Trump, muy bueno. Y creo que Los 5 lenguajes del amor es una lectura que toda mujer deberíamos de tener. Una frase que recuerdas cuando las cosas se ponen complicadas. Todo pasará. Una mujer que te inspira y por qué. Mi mamá, definitivamente me inspira todos los días en sus diferentes roles que ella tiene, me inspira muchísimo. Y Melanie, yo te agradezco muchísimo porque tú nos haces ver que poder escalar en nuestra carrera, en nuestros anhelos, es posible, que se pueden tener múltiples roles, se puede ser multifacética y cuidar cada una de esas cosas. No siempre será perfecto, sí, pero es posible. Gracias por demostrárnoslos y por inspirar a muchas mujeres a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.